Buenas tardes, este es el proyecto de cálculo correspondiente al segundo parcial del semestre 2020. Como integrantes del grupo tenemos a Nicole Cornejo y Casa, Anthony Garzón Pazmiño, Anthony Ceballos Valverde, Raí Brito Ortega y Julio Álvarez Ordóñez. Como tema de este proyecto es determinar el efecto de una bobina y variación de parámetros de un circuito eléctrico mediante el método de la derivada. Como pequeña introducción, podemos decir que este tema fue seleccionado debido a que el objetivo es aplicar una teoría matemática en la vida diaria y o profesional. Realizar un cálculo de diferentes parámetros mediante el método de las derivadas. Demostrar el correcto uso de leyes o reglas de un valor a derivar. A continuación procederemos a familiarizarnos con los conceptos teóricos correspondientes a funciones de variable real, refiriéndonos también a la derivada como índice matemático expresando la tasa de variación instantánea o rapidez de variación instantánea de una función. A continuación, mi compañera Nicole. Definición de una función derivable en un punto. Una función en f derivable de la variable real x con dominio o con un dominio denominado d, se dice que derivable en un punto de x sub 0 perteneciente a un dominio si y solo si es existente o es finito, como el siguiente límite. Cuando el límite tiende a 0, va a ser igual a que la función va a ser multiplicado por la variable, en este caso x más h, menos la función cuando tiende a x, sobre h. Al valor de dicho límite se le llama derivada de la función f en el punto x sub 0. Tenemos los teoremas de la derivada. Como primer teorema tenemos derivada de la suma. Si f y g son funciones derivables, entonces tenemos que derivada de x va a ser igual a la función por x más g por x. En este caso procede a ser igual a derivada de x de f por x más derivada de g por x. Teorema 2, derivada de la diferencia. ¿Cuándo diferenciamos que debemos usar entre derivada de la suma y derivada de la diferencia? Todos estos teoremas los podemos usar si tanto f como g son derivables. Entonces, al ver que son derivables, procedemos a que derivada de x va a ser algo parecido a la suma, pero con distintos signos. F por x menos g por x. Esto procede a ser a derivada de f de x menos derivada de g de x. Tercer teorema, derivada de múltiplo constante. Si c es una constante y f es una función derivable, entonces procedemos a decir que derivada de x, la constante por f por x, es igual a constante derivada de f por x. Cuarto teorema, derivada de producto. Si f y g son derivables, entonces derivada de x, f por x por g por x va a ser igual a derivada de f por x' por g por x más f por x derivada de gx'. Quinto teorema, derivada del cociente. Solo si f y g son derivables, entonces procedemos con la siguiente fórmula. Derivada de x, f por x sobre g por x. Va a ser igual a derivada de f por x' por g por x menos f por x derivada de gx'. Esto va a estar dividido sobre g por x elevado al cuadrado. Sexto teorema, derivada de una función constante. Cuando tenemos una constante como función, procedemos a definir nuestra fórmula y vamos a tener que derivada de x de una constante va a ser igual a 0. Séptimo teorema, derivada de una potencia. Si n es cualquier número real, entonces derivada de x potenciado a n va a ser igual a n por x con potencia de n menos 1. O derivada de x va a ser igual a 1. Derivada de una función exponencial, como octavo teorema. La derivada de x de a potenciado a x va a ser igual a potenciado a x. Noveno teorema. Derivada de una función logarítmica.
La derivada de x del logaritmo natural por x va a ser igual a 1 sobre x. A continuación, derivadas de las funciones trigonométricas. Derivada de seno de x va a ser igual a coseno de x. Derivada de tangente de x va a ser a secante al cuadrado por x. Derivada de secante de x va a ser a secante de x por tangente de x. Derivada de coseno de x va a ser a lo contrario de seno de x, menos seno de x. Derivada de cosecante de x va a ser a menos cosecante de x por cotangente de x. Y derivada de cotangente de x va a ser igual a menos cosecante al cuadrado por x. A continuación, mi compañero. El tema que se les va a aplicar son los máximos y mínimos relativos. En los valores está el valor máximo, el máximo relativo, y se dice que la función f tiene un valor máximo relativo en un punto C, y si C pertenece a la coordenada A, B, tal que la función de C va a ser mayor o igual que la función de X, para todo X perteneciente en punto A, B. El valor máximo relativo de f en A, B es igual a D, igual a la función de C, como ahí lo podemos ver en la gráfica. El punto de D toca con el punto final de C. Y el valor mínimo relativo se dice que la función f tiene un valor mínimo relativo en un punto C. Si C pertenece a la coordenada A, B, tal que la función de C va a ser menor o igual que la función de X para todo X perteneciente en el punto. El valor mínimo relativo de f en la coordenada va a ser igual a D, que va a ser igual a la función de C. Y podemos verlo ahí en la gráfica, ¿no? Bueno, tenemos un ejercicio. Considere el circuito de la figura donde la tensión constante V voltios se aplica sobre la resistencia R, cerrando instantáneamente la llave S en el instante t igual a 0. Se establece entonces en el circuito una corriente de intensidad en amperios, que está expresada por la ley de Ohm. Bueno, aquí tenemos las preguntas que procedemos a resolver en adelante. No la voy a leer por cuestión de tiempo. Comenzamos con la primera pregunta. Grafique intensidad para todo t mayor o igual a 0. La intensidad de la corriente está dada por intensidad igual a V sobre R, como podemos observar aquí. Bueno, la intensidad es igual a K, que significa constante. Como V y R son constantes, entonces procedemos a graficar y quedaría la siguiente figura. V sobre R, que es constante, no varía. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que agregamos al circuito una bobina de autoinducción constante de hercios y repetimos la operación. Bueno, aquí tenemos la bobina en hercios. Bueno, como ya sabemos, la intensidad de la corriente está dada por intensidad igual a V sobre R, siendo tau L sobre R la constante de tiempo del circuito. Para bosquejar la intensidad calculamos la intensidad igual a 0. Hacemos la límite de tau más infinito. Derivado de la corriente igual a V sobre R, entre paréntesis 1 medio, sobre Euler, potencia de menos T sobre tau. Todo esto lo derivamos y nos queda la segunda derivada, que sería V sobre L tau. Euler menos T sobre tau menor a 0, para todo T mayor o igual a 0. Bueno, aquí tenemos la anterior gráfica que ya le explicamos. La función de intensidad entonces es monótona, creciente con asíntota horizontal en Y igual V sobre R. La función tiene entonces concavidad negativa y su bosquejo gráfico es el indicado, que vemos en pantalla ahorita, ¿no? Estoy señalando. Bueno, en la siguiente pregunta C, bosqueja el gráfico de intensidad para todo T mayor o igual a 0. Deduce comprobando los bosquejos de la parte A y B. ¿Cuál ha sido el efecto de la introducción a la bobina en el circuito? Bueno, como podemos ver, hemos introducido la bobina. Bueno, en el caso A, al cerrarse la llave S, la corriente I alcanza instantáneamente al valor final V sobre R. En el caso B, la corriente de intensidad tiene asíntota al valor final V sobre R. Y en el efecto de la bobina L ha sido enlentecer el aumento de la corriente de la intensidad desde el valor 0 al valor final. Bueno, en la siguiente pregunta tenemos: calcule la rapidez de la variación de la intensidad en T igual a 0 y T igual a tau. La rapidez de la variación de intensidad está dada por su derivada de I sobre derivada de T. Por lo que en T es igual a 0, derivada de I sobre derivada de T es igual a 0 a V sobre L. La T igual a tau, tenemos aquí lo que nos da el resultado, V sobre L
por Euler elevado a la menos 1. La derivamos y nos queda el resultado. Bueno, la máxima rapidez de la variación de la corriente medida en amperios sobre segundo ocurre en t igual a 0. Como se puede deducir en el bosquejo de intensidad de la siguiente figura. Bueno, también hemos hecho la primera derivada de la función derivada de i sobre derivada de t, o sea que la derivada de 2 y derivada de t2 es igual a menos b sobre L es tau. Euler elevado a la menos t sobre tau, que es menor a 0, sobre todo valor de t mayor o igual a 0. Nos indica que la función es monótona decreciente y su valores máximos se produce entonces en el extremo izquierdo del intervalo. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que es ¿cómo actuaría sobre la constante del circuito para, sin variar el valor final de la corriente, lograr que ella aumente sus valores más rápidamente? Bueno, nos dan la expresión, ya hemos sacado todo el resultado. Como el valor final al cual tiene la corriente es B sobre R, entonces la intensidad entre paréntesis tau es igual a 0.63 intensidad final, es igual a 63% intensidad final. La constante de tiempo es el tiempo que demora la corriente para su intensidad y alcance el 63% de su valor final. Como se pide que el valor final no cambie, no podrá variar el valor de R, por lo que tendrá que actuar sobre la bobina. La expresión de la intensidad de la corriente era intensidad sobre T e igual a B sobre R por, entre paréntesis, 1 menos Euler elevado a la potencia menos T sobre tau. Bueno, analizamos en un instante cualquiera T cómo varía la intensidad al variar la constante de tiempo tau. Consideremos que los valores tau 1, tau 2 con tau 1 menor que tau 2 sea la intensidad y sea intensidad 1 e intensidad 2 respectivamente las intensidades. En conclusión, a menor constante de tiempo mayor intensidad de corriente, lo que implica mayor velocidad de crecimiento. Como tau es igual a L sobre R, debe entonces disminuir la autoinducción L de la bobina. Podría llegar a la misma conclusión considerando la función intensidad tau y mostrar que es una función monótona decreciente. Derivamos la expresión I, entonces B, R y T como constante tendremos, como la figura. Efectivamente, entonces la función de intensidad es monótona decreciente respecto a tau.